Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, 30 de junio de 2026, sobre servicio al cliente. Vamos a continuar con este tema que veníamos trabajando de la clase anterior y en la parte final vamos a ver una pequeña monitoría de su compañera Natalia que les va a explicar algo muy importante sobre el reglamento del aprendiz. Entonces, permítanme un segundito, ya comparto la pantalla para que comencemos con nuestro tema. ¿Me confirman, chicos, si ven la pantalla? Sí, señora. Muy bien, entonces la clase pasada estuvimos hablando de los portafolios y de los manuales de servicio al cliente. Entonces quería mostrarles este portafolio que me pareció muy interesante y bien, está como muy orientado hacia lo que es el tema de conexiones comerciales. Entonces, este es un portafolio de una fundación que se llama WWB Colombia. Y aquí podemos ver que es una presentación de 24 diapositivas o 24 hojas, donde ellos resumen allí todo su portafolio de servicios. El portafolio de servicios, pues básicamente es una muestra de todos los productos o servicios que ofrece la entidad y las opciones en las que puede él llegar directamente al cliente y los canales de atención que va a utilizar y todas estas características. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla este. Este entonces tiene esta que es esta vendría a ser como la portada o la bienvenida y nos indica, nos hace una referencia muy corta de qué se va a tratar este portafolio. Dice que propósito social de inclusión, confianza y productividad. Luego pues viene la aclaración que la reproducción total o parcial es ilegal sin previa autorización del autor porque tiene sus derechos de autor y toda la cosa. Entonces, por ejemplo, aquí fíjense que ellos manejan muy bien el tema de diseño gráfico, de distribución, de ideas concretas, claras y precisas, de no bombardear con tanto texto y tanta información al usuario. Y lo que hacen es que ahorita ya de primerazo nos están enviando a las redes sociales. Entonces, a través de ese código QR que se puede escanear aquí en esta pantalla, se puede acceder directamente a la página de la fundación. Entonces, es un mecanismo de captación directa al cliente muy rápida y eficaz, ¿no? Entonces, porque de una ya te están mandando a la página web, están captando de una vez el usuario en el primer pantallazo o en la primera idea de comunicación con el cliente. Luego vienen a contarnos un poquito sobre en qué trabaja o en qué se inspira esta fundación. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla del poder transformador que tienen las mujeres, de trabajar por el crecimiento económico inclusivo con perspectiva de género, movilizar acciones y generar cambios que contribuyan al cierre de las brechas para las mujeres y procesos que promueven la reflexión y la acción individual y colectiva. Básicamente es, en este caso, la motivación sobre la cual se trabaja en esta fundación. Ya cuando el portafolio está más orientado hacia un producto o hacia otro tipo de servicio, pues digamos que esta introducción cambiaría un poquito, ¿no? Tiene que ir más orientada hacia lo que se quiere comunicar directamente al cliente. Luego vemos que aquí nos explica un poco cuáles son las conexiones comerciales, eh, las cuales ofrece esta fundación para poder trabajar con esa inspiración de la que nos habló en la diapositiva anterior. También manejan el tema visual de una forma en la que solo están manejando una imagen por cada diapositiva, lo cual hace que la persona, digamos, pueda concentrarse o pueda relacionar el texto con la imagen de una forma fácil, clara, precisa, eh, y genere también pues esa conexión entre la teoría y algo que podríamos llamar más o menos práctica o una conexión más cercana con él.
con el cliente. A través de las fotografías y de las imágenes, pues logramos esa comunicación. Luego nos indica quiénes participan en esta conexión: personas emprendedoras, empresas ancla y la fundación como tal. Luego nos explica cómo se beneficia la conexión comercial con esta fundación y quiénes son las personas emprendedoras quienes van a hacer o a aportar esa conexión para poder llegar a beneficiar a las personas que beneficia la fundación. Luego nos explica cómo es el proceso o cómo se puede realizar el proceso con esta fundación en unos pasos súper claros, concretos y precisos. Entonces ahí vemos 5 pasos, básicamente, que nos dicen en una sola imagen o en una diapositiva cómo podemos hacer esa conexión comercial con la fundación. Y por último, nos están empezando a mostrar ya lo que son las metas o resultados del trabajo, resultados de la operación y convenios y conexiones comerciales que ellos tienen, que podría ser una especie de referencia para que las otras empresas a las que quieren captar, entonces tengan una referencia de con quién se está trabajando, porque esto es como cuando uno tiene una referencia laboral. Entonces uno dice, ah, bueno, si ya trabajó, por ejemplo, con Juan Valdés, con la Cruz Roja Colombiana, pues entonces debe ser una fundación seria, que responsable, que cumple con lo que promete, ¿sí? Porque todas estas otras empresas son serias y acuérdense que la imagen de una empresa también está por dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces dicen por ahí, si tú andas con 4 vagos, tú serás el quinto vago. Entonces por eso aquí se referencia también a las empresas con las que se tienen convenios para darle una idea a nuestro nuevo cliente de qué es lo que nosotros estamos proyectando y estamos siendo respaldados por estas certificaciones, entre comillas, o por estas conexiones con estas otras grandes empresas, conocidas empresas. Nos cuentan también casos de éxito, entonces empiezan a contar algunas. Bueno, este portafolio es un poco largo, digamos que hay unos que son un poco más cortos, más concisos, más precisos, o incluso más cortos, como el caso de pronto del folleto. En un folleto también se puede hacer una representación de un portafolio de servicios bastante completa, siempre que se compacte toda la información, se puede. Entonces aquí nos cuentan casos de éxito, historias que transforman todo esto para llegar al objetivo, que es comunicar qué es lo que hace la fundación y cómo lo hace y que realmente funciona, ¿sí? Entonces, al mostrar los casos de éxito se logra ese objetivo o esa conexión. Aquí hay más casos de éxito, otros casos de éxito, y ya viene como tal el portafolio de productos y servicios, es decir, qué es realmente lo que está ofreciendo directamente la fundación. Entonces vamos a ver cuáles son estos servicios. Dice que ellos venden algunos productos o servicios y las categorías de venta son las siguientes: alimentos, alimentos, comidas rápidas y víveres. Entonces ahí nos describen exactamente qué, cuál es el detalle componente de ese rubro y nos muestran una imagen relacionada. También nos dicen que ellos prestan diseños o servicios de diseño de publicidad, de diseño de portafolios y otras cosas relacionadas: fotografía, medios, montaje de eventos, publicidad impresa, servicios de locución, presentación, voz en off, publicidad digital y manejo de redes sociales. También cuentan con materiales para construcción, o sea, vemos que es un objeto social bastante amplio porque tiene no solamente productos, sino servicios, y además presta servicios de diferentes ámbitos o de diferentes sectores de la economía. Entonces, pues es bastante amplio. También tienen muebles, enseres y todo lo relacionado con el hogar. También ofrecen repuestos, ferretería, industria, mejor dicho, de todo, están en todos los sectores: textil, marroquinería, calzado, etcétera, etcétera. Y por último, otros servicios que son transporte, turismo, productos como para mascotas, reutilización de material reciclado, obsequios, recordatorios, mejor dicho, de todo. Y ya finalizando, pues ellos dejan cuál es la forma, una frase en la que pueden conectar directamente con el cliente como para cerrar
venta o para cerrar servicio a través de este portafolio que es un medio gráfico. Y los datos de contacto, obviamente, para que la gente pueda, si no se captaron en la primera página con el código QR, se captan acá en la última con los datos de contacto. Y pues esta ya es como la portada de cierre o la tapa pues de nuestro portafolio. Entonces, chicos, ¿qué opinan de ese portafolio? ¿Cómo les pareció? Ustedes también, dependiendo de el negocio que ustedes tengan o que vayan a tener a futuro o que planeen tener, pueden diseñar un portafolio de productos y servicios tomando como idea todos estos ejemplos. Vamos a ver también otro, otro ítem importante que es la caracterización del cliente. La caracterización del cliente era básicamente el tema de nuestro folleto que tenían que entregar el domingo pasado. Y básicamente la caracterización del cliente es poder identificar cuáles son los tipos de cliente con los que nos podemos enfrentar en el desarrollo de la venta de nuestro producto o de nuestro servicio. Entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son los tipos de posibles clientes que podemos tener y orientar todo el tema de servicio al cliente dependiendo de cada uno de los perfiles de cliente que se vayan caracterizando. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. Vamos a mirar esta imagen. Dice, si ambos, vamos a ver, tenemos dos personas, es la misma persona aparentemente, pero en dos escenarios diferentes, ¿no? Dice, si ambos te compran un café, ¿les darías exactamente la misma atención? ¿Ustedes qué opinan? Quiero saber lo que ustedes opinan, chicos. Entonces, cuéntenme a través del chat o cuéntenme a través de su participación qué opinan Yo de estas personalmente sí. dos imágenes. Yo personalmente sí, obvio, pues yo creo que uno debe atender a todos los clientes, pues darles como la misma buena atención. Sí, correcto, puede ser. ¿Qué otras opiniones tenemos por ahí? John Jairo, cuéntanos. Buenas noches Muy buenas noches. a todos. Y bueno, personal, cada quien tiene su forma de atender, digo yo. Cada quien tiene su personalidad y su genio para atender a una persona. Sí, En lo correcto. personal, para mí, los dos, me meto más a lo humano. Los dos son seres humanos, no tienen nada que ver. A los dos los atendería por igual y la misma atención. Ok, me parece muy bien. Listo, entonces les daríamos la misma atención, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Ahora vamos a hacer la caracterización de cada uno de estos clientes. Aquí tenemos dos clientes totalmente diferentes. Entonces, ¿qué café, por ejemplo, le ofrecerían ustedes al cliente de la izquierda? Como un café sin azúcar, bajo de azúcar. Puede ser, sí, claro que sí. Con ese genio que tiene, como que se le ve estresado. Sí, un poco. Y al cliente de la derecha, ¿qué opinan? ¿Qué le podrían ofrecer al cliente de la derecha? Así de sonriente, con un café con mucho azúcar. Para que se ponga más feliz. Sí, como un Correcto. capuchino con licorcito. No, eso sería, yo creo que sería como lo contrario más bien.
Sí, mentiras, el Al del que está licorcito, sí, estresado para hay el que otro ofrecerle señor que uno con está, mucho licor. a ver si se pone contentocito. Exactamente, bueno, desde esa primera imagen nosotros inmediatamente ya nos hacemos una primera impresión de nuestro cliente, ¿no? Entonces, si vemos que entra por la puerta, digamos el señor de la izquierda, nosotros ya sabemos más o menos cuál va a ser la actitud con la que va a llegar este cliente, ¿cierto? Y lo mismo con el cliente de la derecha. Nosotros ya sabemos con qué actitud va a llegar este cliente. Obviamente que la actitud del cliente es muy importante y nosotros nos dejamos contagiar. Fíjense, cuando entra un cliente malhumorado, nosotros también de una vez como que ya automáticamente entramos en defensiva, ¿cierto? No sé si les ha pasado. Y cuando un cliente llega muy sonriente, así feliz, contento, maravilloso de la vida, irradiando buena energía, nosotros también nos ponemos como en ese modo, ¿cierto? Sobre todo si nos miran a los ojos, si nos sonríen, si nos saludan amablemente o si nos saludan efusivamente. Entonces, la reacción nuestra también depende mucho de lo que vemos en la primera impresión del cliente o del primer escáner que hacemos de nuestro cliente. Pero ahí es donde tenemos nosotros que entrar a equilibrar el tema de la atención o del servicio al cliente, independientemente de la actitud, de la presencia, de la presentación, de la forma como llega la persona, ¿sí? Nosotros debemos tener un protocolo claro de atención al cliente y en teoría debería ser el mismo protocolo de atención al cliente para los dos clientes, ¿cierto? Pero aquí es donde tenemos que empezar a diferenciar este tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos que ver claramente cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es vender, ¿cierto? O prestar un servicio, si en el caso de prestación de servicios. Pero básicamente es lo mismo, digamos, en el fondo el objetivo nuestro es vender siempre. Entonces, debemos atacar al cliente con la búsqueda o con la persecución de ese objetivo. Entonces, debemos diseñar un perfil de cada uno de estos clientes para poder atacarlo de una forma que nosotros logremos concretar la venta. ¿M? Entonces, por ejemplo, al señor que está estresado, lo vamos a empezar a analizar y decirle cuál puede ser la mejor opción para que de pronto mejorarle su día y a través de eso obtener la venta, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, lo mismo con el otro cliente. Dependiendo de lo que nosotros observamos, ahí podemos estar ya diseñando nuestra ficha de caracterización del cliente. Veamos este otro escenario. Este otro escenario, aquí tenemos dos personas también completamente diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver en estas imágenes, chicos? ¿Qué observan ustedes? Uno es del campo y es más rico el sabor como a leña, ¿no? Sí. Si ese señor, el consumidor, nuestro consumidor tradicional de café, llega y nosotros vendemos café, obviamente, ¿no? Seguimos con el mismo ejemplo. ¿Qué producto le vamos a ofrecer a este señor? Un ¿Qué tinto, producto le ofrecería? claro, un tinto o un café express. Un tintico campesino, ¿cierto? Esa sería como nuestra primera opción. Hecho con panelita, de la forma tradicional. ¿M? Y al segundo cliente, al visitante urbano, ¿qué le ofrecemos? No sé si ya es como un café así como estilo capuchino, ¿no? Claro, ahí ya sería un producto más elaborado, porque digamos que hoy en día el tema del visitante urbano o el turista, por llamarlo de alguna forma, pues está en búsquedas como de experiencias, ¿no? Más que del producto en sí, más que ir a tomar el café en sí, lo que él está buscando es una experiencia diferente. Entonces uno le presta o le muestra, le ofrece la experiencia de tomarse un café de forma muy diferente a como se lo tomaría en casa. ¿M? Entonces, fíjense que ahí, por ejemplo, lo que vemos
en esa imagen es que ahí tienen una forma como de filtrar el café muy elegante, muy sofisticada. Los que han ido al eje cafetero saben que hay diferentes formas de preparación del café, ¿no? Y diferentes herramientas con las cuales uno puede obtener un filtrado del café, diferentes sabores diferentes y todo este tipo de cosas. Entonces es ofrecerle, dependiendo del tipo de cliente, uno diseña la estrategia y diseña el producto que le va a ofrecer directamente al cliente que uno ve. Y eso es lo que tenemos que poder nosotros lograr identificar de primerazo esa perfilación del cliente con solo verlo, ¿sí? Con la primera imagen que nosotros nos demos al tener el primer contacto con el cliente. Entonces, eso es súper importante. Vamos a ver, por ejemplo, esta comparativa de los dos clientes, aquí ya más analizándolo más concretamente y más claramente. Entonces, dice que nuestro consumidor tradicional versus nuestro visitante urbano o el turista. Entonces, el escenario lo que podemos ver es que el interior del café está en una mesa de madera rústica gastada temprano en la mañana. Entonces, puede ser también la frecuencia de consumo del producto que nosotros estamos tratando de vender. Entonces, probablemente el señor de la izquierda, el campesino, va a tomar tinto en la mañana, pero el cliente 2 o el turista normalmente no toma café en la mañana, sino que lo toma en la tarde o después del almuerzo, ¿sí? Porque es una orientación diferente o un objetivo diferente el que persigue con el consumo del mismo producto. Fíjense que es el mismo producto, pero el consumo es completamente diferente dependiendo del cliente. Para la otra persona, digamos, el escenario que se revisa en esa escena, pues es una terraza o una mesa exterior con vista a la Plaza del Pueblo durante el fin de semana. Entonces, fíjense que ya la descripción incluso del escenario es una descripción con más experiencia que la del primer escenario. La del primer escenario es básicamente el tintico de la mañana y listo. Ya como segundo factor, entonces vamos a revisar el perfil campesino recolector local de avanzada edad que ha vivido siempre en la región. Entonces es una persona que conoce del tema del café, pero ya tiene, digamos, una costumbre en la cultura del consumo del café muy marcada, muy definida, ¿sí? Entonces, si yo creo que si a ese señor le ofrecen un capuchino, él va a decir, no, yo no tomo esa vaina, a mí deme un tinto, ¿cierto? Porque ya está, digamos, definido cuál es el perfil de ese cliente. En cambio, el otro cliente que está buscando experiencias nuevas, a ese cliente sí se le pueden ofrecer muchas cosas que puedan de pronto expandir esa experiencia que él está buscando inicialmente. Dice una persona joven profesional en busca de experiencias y experiencias, digamos en general, o experiencia de descanso. Entonces uno mira más o menos, ahí ya tienes un perfil más definido. Ahora dice vínculo con el café. Entonces, para el campesino es su rutina diaria, ¿sí? El espacio social para encontrarse con amigos antes o después de la jornada de trabajo también puede ser, ¿no? Digamos que actúa como una especie de conector y está muy incluido en su rutina diaria. O sea, es algo que ya se sabe que todos los días sagradamente, como el desayuno, como no sé, como levantarse con el pie derecho, ya es una costumbre. En cambio, para el otro, pues no es tan común, ¿sí? No es que todos los días a las 3 de la tarde tengo que tomarme un café espectacular en una terraza espectacular observando el pueblito. No, eso es una experiencia como para el fin de semana. ¿M? No es algo cotidiano. Entonces, en el destino turístico o ritual de escape para desconectarse del estrés de las grandes ciudades. Entonces, uno más o menos trata de conectar un poquito más con el trasfondo de qué es lo que está buscando el cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que hay detrás del cliente y qué es lo que está buscando? Y así podemos determinar más o menos cómo es el consumo. Entonces dice un tinto o café negro tradicional, cargado y caliente, servido en pocillo de porcelana o vaso pequeño. Entonces ese es el producto que el cliente acostumbra a consumir. Y para el turista, pues el cliente requiere o le gustaría tal vez un café especial de origen
probablemente filtrado en métodos artesanales acompañado de un postre local. Entonces, fíjense que es básicamente sería el mismo producto, pero es presentado de formas muy diferentes, todo esto orientado a la satisfacción del cliente. Podemos ver que la indumentaria, entonces uno revisa también la indumentaria de cada una de las personas. El campesino pues va con su sombrero, su ruana, carriel, botas y demás, con su ropa normal, su ropa cotidiana. Y la persona pues que llega como turista, ustedes saben que el turista se identifica en todas partes, ¿sí o no? En todas partes se identifica quién es el turista. Entonces, ropa cómoda, clima templado, gafas de sol, cámara o teléfono en la mano. Y el enfoque visual, mm, también uno debe mirar la actitud, la actitud con la que llega o la energía que está proyectando el cliente. Entonces, mirada tranquila, paisaje nublado, disfrutando del silencio sin prisa. Y el otro, el turista, pues está capturando fotos, haciendo selfies o interactuando con sus dispositivos digitales. Entonces, nosotros a través de una simple imagen podemos o pudimos haber hecho toda esta comparativa de nuestros dos clientes. Y eso es lo que tenemos que hacer cada vez que entra un cliente a nuestro establecimiento o cada vez que nos contacta un cliente que requiere algún, algún servicio. Entonces, para poder hacer este, este comparativo o este análisis básico del cliente, pues nosotros debemos tener una fuente o por lo menos un contacto inicial con el cliente, ¿no? Entonces, con base en eso lo podemos desarrollar. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos otro ejemplo de dos clientes completamente diferentes. Un cliente que está en la ciudad, que trabaja, que tiene éxito corporativo, y un cliente que vive en el campo, que tiene una vida familiar tradicional. Entonces, dependiendo de cómo tengamos definido nuestro cliente, nosotros debemos orientar no solo el producto o el servicio, sino también todo lo relacionado con el servicio a ese cliente, con el servicio al cliente. Bueno, básicamente, entonces, para poder hacer la caracterización de los perfiles, entonces debemos analizar lo siguiente. Empezamos a analizar 4 niveles de datos que son súper básicos. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es el cliente? ¿Sí? Entonces, ¿quién es el cliente? Puede ser, ejemplos, ¿quién es el cliente? Puede ser un hombre o puede ser una mujer, ¿cierto? O puede ser un niño, dependiendo de lo que estemos nosotros ofreciendo, ¿sí? Datos demográficos, es lo primero que debemos tener en cuenta. Entonces, si yo, por ejemplo, vendo cafés, puedo hacer ese análisis demográfico. ¿A quién le quiero vender? ¿A hombres? Sí, correcto. ¿A mujeres? Sí, también correcto. ¿A los niños? De pronto no tanto, ¿cierto? No es nuestro cliente objetivo, no es nuestro aspecto demográfico objetivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a los niños primero no les gusta el café, segundo no deben consumir café, ¿cierto? Porque es un estimulante. Entonces, pues en teoría, el niño no sería un buen cliente. Pero si yo tengo otro producto u otro servicio, entonces puedo o no incluirlos. Luego empiezo a mirar hombres de qué edad. Entonces, hombres de qué edad toman café, ¿sí? Digamos que desde los 18 por ahí hasta los, no sé, 80 años en promedio. Mujeres podemos decir que también, ¿no? Básicamente como desde los 18 hasta los 80. Y los niños, bueno, pongamos que cero si los incluimos o simplemente no los incluimos. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la ubicación. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres que son nuestro cliente objetivo? Entonces, si nosotros estamos ubicados en una ciudad, pues entonces en la ciudad debemos ubicar ese cliente. Si estamos en el campo, de igual manera, lo que pasa es que en el campo pues es un poco más difícil la captación de clientes, ¿no? A menos que, digamos, uno vaya a un acopio o a un mercado local donde pueda uno tener un acceso directo al cliente. Entonces, eso también hay que definirlo. ¿Quiénes son? Sí. Si son productos más específicos, entonces tengo que ir cerrando ese aspecto demográfico que quiero definir en el perfil de mi cliente. Entonces, por ejemplo, si yo vendo paquetes contables, pues entonces ahí tengo que
ponerle un límite a eso, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes, si fuera un paquete contable, por ejemplo, quiénes trabajan con contabilidad? Hombres, sí, mujeres también, niños, no. Entonces los quitamos de ahí. ¿Qué hombres? Digamos de los 18 a los 80, no. Por ahí de los 18 a los 55 máximo, por ahí, ¿cierto? Ya después de los 55, pues ya se asume que no están trabajando. Las mujeres igual, pongámosle un rango como hasta los 50 más o menos. ¿Que estén en la ciudad? Sí, que estén en la ciudad. ¿Qué otros aspectos debemos tener en cuenta? Básicamente puede ser como el nivel de estudios o ese tipo, o ese otro tipo de cosas, ¿no? Vamos a ir perfilando en adelante. Segundo aspecto que debemos tener en cuenta es cómo piensa, cuáles son sus valores, estilo de vida y personalidad. Entonces, una vez que ya tenemos aquí hombre o mujer, vamos a definir aquí cómo piensa, cuáles son sus valores, cuál es su estilo de vida o cuál es su personalidad. Si volvemos al café, entonces los hombres que consumen café, ¿cómo piensan? Pues básicamente el café es un producto como de consumo masivo, entonces no hay que especificar mucho este tema de, del aspecto psicográfico. Pero si fuese en el caso de los paquetes contables, pues ahí sí, ¿cierto? Ahí ya me toca mirar cómo piensa. Entonces, digamos, cómo piensa. Puede ser un enfoque ejecutivo, ¿cierto? Que trabaje, o sea, que de pronto rinda informes, que presente reportes o declaraciones. ¿M? Estilo de vida puede ser de pronto contador, puede ser un auxiliar, puede ser un estudiante, puede ser un docente. ¿M? De pronto estilo de vida, entonces en estilo de vida podemos ver que de pronto que sea una persona trabajador, que bien puede ser dependiente o independiente. ¿Y qué tipo de personalidad debe tener? Entonces uno más o menos dice, bueno, si fuese un contador, entonces una personalidad de pronto responsable, puntual, ¿cierto? Colaborativa, proactiva, bueno, y una serie de características que nosotros podemos ir definiendo de acuerdo a lo que podemos pensar de cómo orientar esos datos psicográficos de nuestro cliente. Si el producto es más específico, entonces estos rasgos serán más específicos. Si es un producto más de consumo masivo, pues estos rasgos van a ser más generales, ¿no? Más como asociados a todo el mundo. Las conductas o los conductuales, entonces debemos revisar o verificar cómo actúa, ¿cierto? Cómo actúa nuestro cliente, cuáles son los canales que usa, la frecuencia de compra, la velocidad de entrega que exige. Entonces, por ejemplo, si volvemos a nuestro paquete contable, ¿qué canales utiliza o cómo actúa? Entonces, canales es como canales de comunicación o qué canales por los cuales yo puedo llegar a ese cliente. Entonces, por ejemplo, las redes sociales, ¿cierto? Cuando existía el periódico, pues el periódico, que era como el medio de comunicación, de pronto la TV, de pronto videos cortos, ¿no? Que es lo que está ahorita como en tendencia. ¿Por qué canales puedo yo llegar allí? ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si quiero venderlo como en masa, puedo de pronto ir directamente a las empresas, ¿sí? Puedo presentarme en ferias empresariales. Puedo hacer una base de datos y llegarles directamente a través de un correo electrónico. Puedo utilizar de pronto la llamada telefónica también, ¿no? También puedo de pronto poner una oficina en un lugar concurrido, y ofrecer de pronto unos demos, ¿sí? O de pronto ofrecer muestras gratis, ofrecer capacitaciones gratis, un montón de cosas. Puedo de pronto hacer la ubicación de la oficina al frente de la oficina donde queda la DIAN, por ejemplo. Esa es una ubicación estratégica, porque tú sabes que los que van a la DIAN, pues
trabajan con eso, tiene uno la opción de llegar a más personas que pueden necesitar el producto o el servicio que estamos ofreciendo. Frecuencia de compra, cuánto lo va uno a comprar? Por ejemplo, si fuera el café, ¿qué frecuencia de compra puedo tener yo para comprar un café? ¿Qué tanto compran ustedes café, chicos? Que no falte Yo en el mercado. muchísimo, sí, que no falte. En mi casa por lo menos se toma muchísimo café. Yo Entonces también. podríamos decir que es diario, ¿no? El consumo es diario y la frecuencia Sí, de compra podría ser, depende. Si yo trabajo y no puedo preparármelo diario, entonces lo compro diario, ¿sí? Entonces la frecuencia del consumo y la frecuencia de la compra. Entonces la compra diaria y el consumo diario. También, por ejemplo, si fuese el caso del software contable o del paquete contable, ¿cada cuánto estoy comprando yo un paquete contable? es más o menos como cada año, sí. Sí, ahorita digamos que lo que se está usando en el mercado es que cada año se tiene que ir renovando por el tema de factura electrónica, porque el certificado digital para firma electrónica solamente funciona por un año. Entonces, como que se ha convertido ya costumbre asociarlo a eso. Y durante la vigencia que tiene el certificado digital, entonces también lo tiene el software contable. Entonces, es una venta que yo hago una venta al año por ese cliente. Pero si es el café, que es un producto totalmente diferente, entonces yo puedo venderlo a diario, ¿cierto? La gente lo puede consumir a diario o el cliente lo puede consumir a diario, bien sea en su casa o afuera de su casa, lo compra a diario, lo compra en la esquina, en la tiendita de la esquina o en la cafetería o de pronto en el carrito este que va por la calle vendiendo café. ¿M? Entonces, todas esas opciones hay que verificarlas. En cambio, el software contable, pues solamente una vez al año. Entonces, la frecuencia de compra también es súper importante porque todo eso va orientado también al desarrollo del servicio al cliente. Entonces, ahí tenemos que mirar esa parte. Velocidad que exige, qué tan rápido eh, necesito yo disponer del producto o del servicio para el cliente. Entonces, en el caso del café, si es un consumo diario, pues todos los días tengo que estar ahí. Si la gente consume más café en la mañana, pues no me puedo quedar en la cama durmiendo hasta el mediodía, sino que tengo que ir a vender en las mañanas, porque si no aprovecho la oportunidad de venta o la ventana de oportunidad, ¿m? Entonces pues no vendí, ¿cierto? Y para el caso del software contable, eh, digamos que se ha como normalizado esto de que más o menos en marzo uno está comprando paquete contable, no sé por qué. Bueno, básicamente está como asociado a que se celebra el Día del Contador, entonces ofrecen descuentos por ese día, entonces es como cuando más se realiza la venta, pero digamos que no tiene mucho sentido como orientado al desarrollo de lo que es la profesión contable como tal, porque el ejercicio fiscal pues empieza en 1 de enero y termina en 31 de diciembre. Entonces, si yo compro un software de marzo a marzo, pues no me sirve. O sea, me sirve, pero si tengo la continuidad, si no tengo la continuidad, pues no me sirve, ¿sí? Entonces, todo eso también hay que analizarlo y verlo dependiendo de hacia qué cliente estamos orientando nuestro producto, nuestro servicio y por ende nuestro servicio al cliente. Permítanme un momento. Listo. También aspectos emocionales. Entonces tenemos que revisar qué teme y qué anhela nuestro cliente. ¿Qué teme y qué anhela? Entonces, las frustraciones con el servicio actual. Por ejemplo, en el caso del café, ¿qué busca o qué anhela un cliente que compra café? ¿Cierto? ¿Qué puede buscar o qué puede anhelar un cliente que compra café? ¿Por qué se consume el café, chicos? Ustedes los que Mucha consumen gente, café. mucha gente lo utiliza, dice que porque, que para que le quite el sueño
O, por ejemplo, pues en la mañana el cafecito es una delicia, el primer cafecito de la mañana, pues yo creo, pues yo soy una, pues personalmente, yo sin café no funciono, o sea, si no me tomo el primer café, yo soy como un ente, hasta que no me lo tome ya, empiezo mi día muy bien. Y pues a mí personalmente nunca me quita, pues que me quite el sueño, no, o que me desvele, pues no, pues igual yo sufro de insomnio, pero eso a mí nunca me ha, pues que uno dice, hay veces que cuando está trabajando, ay no, qué sueño después del almuerzo, me voy a tomar un tintico que para que se me quite. No, pues a mí es porque me encanta, o sea, no sé, me da como, a mí me da como un poquito de energía, como que sí lo pone uno un poquito más activo. Exactamente, entonces nosotros tenemos que mirar eso. Si fuese, nos volvemos a a nuestra primera imagen, ¿cierto? La de el empresario versus la persona que vive en el campo tranquila y relajada. Para el empresario, entonces, ¿qué anhela o qué busca con el consumo del café? Pues puede ser un estimulante, ¿cierto? Puede ser que para arrancar el día, puede ser que, por ejemplo, si vivimos en tierra fría, entonces un cafecito caliente delicioso para calentar, para arrancar motores. ¿M? También puede ser porque nos produce placer, porque nos gusta, ¿sí? Como el azúcar, como el dulce, como los postres, entonces, o también puede ser por costumbre, como tú dices. Entonces, si no se toma el café ya no sirvió, no funcionó. Puede ser por costumbre, ¿sí? También puede ser porque desde chiquitos nos acostumbraron a ello, entonces ya tenemos como muy arraigada esa, esa costumbre. Y para el caso, por ejemplo, del software contable, ¿qué teme y qué anhela el cliente? Entonces tenemos que ver quién es el cliente para definir cuáles son esos factores emocionales que vamos a analizar. Entonces, por ejemplo, si es un contador, pues ¿qué teme un contador? Básicamente, que los reportes sean correctos o incorrectos, ¿sí? Que la información esté a tiempo, que me dé sumas iguales, ¿cierto? Porque a veces pasa que uno guarda comprobantes y no te guarda sumas iguales. Entonces, eso es un problema, ¿sí? ¿Qué teme y qué anhela el contador? Que no te falle cuando estés sacando reportes, por ejemplo, de exógeno, que normalmente, pues eso se hace casi siempre sobre el tiempo. Entonces, como ya sabemos cuáles son esos factores, ya sabemos por dónde atacar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir a ofrecerle a este contador, ¿sí? Reportes correctos, información oportuna, sumas iguales, garantía de que no guarda un comprobante si no están las sumas iguales. Por ejemplo, un renglón donde te muestre la diferencia. Eso puede ser un elemento diferenciador en el caso de la venta de un paquete contable. Te muestra la diferencia. Entonces tú ya vas viendo que estás haciendo un registro contable largo y vas viendo la diferencia. Eso te ayuda a ir cuadrando el registro. ¿M? Eso facilita. Entonces, si uno suple esas necesidades también emocionales que tiene el cliente, pues también puede lograr o concretar la venta, que es el objetivo. Entonces, básicamente, pues miramos todos esos aspectos al hacer nuestra caracterización del cliente. Bueno, por último, les voy a mostrar un resumen como de 4 tipos de cliente. Hay muchísimos tipos de cliente, o sea, ustedes pueden revisar y hay como 500 tipos de cliente, pero vamos a revisar estos 4 únicamente por ahora. Entonces, clientes difíciles. Hay clientes que no son como todos, ¿no? Hay cliente que simplemente llega, pide su café, paga y se va sin ningún problema. Cliente normal. Pero tenemos también clientes difíciles. Entonces, ahí es donde tenemos que también identificar. Entonces, cada uno de estos, o sea, en esta caracterización del cliente no hay que hacer solo una caracterización del cliente, ¿no? Hay que hacer unas 5 o 10 caracterizaciones de cliente, dependiendo de los diferentes perfiles de los clientes que vayamos identificando en el manejo de nuestro negocio. Entonces, y los vamos a ir identificando para poder ir orientando el servicio al cliente hacia cada uno de esos tipos de cliente. Aquí vamos a tener estos 4 nada más a manera de ejemplo. Entonces, primer tipo de cliente, el inseguro, difícil, cliente difícil. Entonces, ¿cuáles son las características de ese cliente? Entonces, una persona que tú la ves nerviosa, que lo ves indeciso, que lo ves sobrecontrolador.
que dice, ah, bueno, regálame un café. Entonces uno empieza, ¿con leche o en leche o en agua? No, ay, no sé, déjame pensar. ¿Pero tienes leche de soya? No. ¿Pero tienes leche de almendras? No. Pero, no, entonces no. ¿Y la leche es lactosa? No, entonces tampoco. No, pero no sé. ¿Y qué tal que me haga daño? ¿Y si me lo tomo en agua? ¿Y qué tal que me haga daño? No, pero mejor entonces en leche. No, pero mejor tal cosa. Sí, entonces nosotros, ¿qué debemos hacer en ese caso? En ese caso, lo que debemos hacer es anticiparnos, ¿no? Siempre, bueno, básicamente es una regla general, el anticiparse a las necesidades del cliente. Entonces, cuando nosotros detectamos que el cliente es un cliente inseguro, lo que debemos hacer es incrementar la comunicación, es decir, como establecer una base de confianza. Establecemos una base de confianza para lograr incrementar la comunicación con el cliente. Eh, Tratar de mejorar la comunicación. Lo que habla ahí en juntas cara a cara es como ponerse eh, en una línea de comunicación directa con el cliente, o sea, contacto visual y ofrecerle al cliente esa seguridad que a él le está faltando. Entonces, uno analiza rápidamente y le ofreces el producto o el servicio que el cliente está indeciso en tomar. ¿M? También tenemos el cliente invasivo. Entonces, un cliente invasivo es un cliente que no tiene barreras, demasiadas llamadas, comunica fuera del horario laboral. Digamos, es un cliente que como que molesta mucho, que pregunta mucho, que de pronto solicita muchos, en el caso de los softwares contables, por ejemplo, mucho servicio técnico. em, es una persona como intensa, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Entonces, lo primero que debe hacer, pues, luego de identificarlo, es establecer unos límites. Estipular entregas y cumplirlas y ser firme y directo. Entonces, ser claro y oportuno en lo que se está ofreciendo. Por ahí me decía un compañero de ustedes, primero debo ser claro en qué es lo que estoy ofreciendo para que después no me salgan con reclamaciones. Entonces, con este tipo de cliente, esa sería la estrategia. ¿M? Primero, establecer bien cuál es el producto o cuál es el servicio que se está ofreciendo. Dejarle saber y uno mismo asegurarse que el cliente sabe eso, ¿no? Y que entendió eso, porque a veces no lo entienden, por más que uno lo explique o por más que exista un contrato de por medio o una factura de por medio. Entonces, créanme que en estos casos no está de más la aclaración, ¿sí? Establecer cómo es claramente en la prestación del servicio o en las características del producto, establecer los límites, hasta dónde va el servicio al cliente, ¿sí? ¿Qué cubre y qué no cubre? Y también estipular como unas reglas adecuadas del servicio al cliente. Entonces, de pronto definir horarios definidos, qué cosas te cubre el servicio al cliente y qué no, ¿sí? En qué tareas o en qué temas se puede asesorar y en qué temas no. ¿Qué cosas dependen de uno y qué cosas dependen de otro departamento? Y ser firme y directo y claro con la información, porque a veces también es un problema. Como del manejo de la información, puede suceder, ¿no? También hay otro tipo de cliente que se llama el sargento, o se le denomina el sargento, que es el que llega pues como con exigencias poco razonables, es impaciente, con errores o con excusas, amenaza con terminar el contrato o con no realizar la compra. Entonces ahí le toca a uno cambiar de estrategia, ¿sí? Dependiendo del problema, uno va cambiando de estrategia. Entonces, primer paso, no dejarse intimidar. Segundo paso, planificar de manera conjunta. Y tercero, mantener la palabra. Entonces, es muy, muy importante esto porque si uno puede planificar qué es lo que sí incluye el servicio y qué es lo que no, y de qué manera se va a prestar el servicio o de qué manera viene el producto, entonces en ese caso ya uno tiene por adelantado como la forma de ganar, ¿sí? Esa es como hay que anticiparse la forma como manejar este tipo de cliente. Y pues no dejarse intimidar, ¿no? No dejarse intimidar. No es que, "Ay, es que si me grito, entonces yo le doy todo lo que... No, nuestras políticas son estas, entonces esto es lo que cubrimos, mantener la calma y manejar la situación. Y por último tenemos al todo, que son, bueno, de pronto las características son, es un poco arrogante, sabe mejor que uno cómo hacer las cosas, también buscan corregir
el conocimiento o buscan de pronto mandar o sobrelimitarse, ¿no? Extralimitarse como en su posición de cliente. Entonces, en esos casos, ¿qué debe uno hacer? Ahí le toca a uno definir también muy claro qué es lo que cubre el producto, qué es lo que cubre el servicio, recordarle por qué se hizo el contrato o por qué se eligió ese producto o ese servicio y demostrar la confianza en el equipo. Entonces, apoyarse también cuando uno tiene un equipo de trabajo sobre el cual puede de pronto delegar funciones, delegar responsabilidades y así cubre uno más las necesidades de lo que está ofreciendo o lo que planea satisfacer con este cliente. Sí, chicos, entonces ese sería nuestro tema por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, no hay dudas, no hay preguntas. Díganme que no, por favor. Mi parte no, señor. De mi parte tampoco, Ok, instructora. muy No, bien, señora. chicos. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, nos queda poco tiempo en nuestra sesión. Yo creo que vamos a hacer un- una pequeñita parte de lo que corresponde a esta monitoría específica que es sobre el reglamento del aprendiz, que la va a hacer su compañera Natalia Valencia. Entonces vamos a hacerlo solamente por 15 minutos, ¿vale, Natalia? Lo que alcancemos a ver en 15 minutos Ah, sí, señora, claro. para cerrar nuestra sesión y continuamos la siguiente clase. Tenemos todavía una clase más sobre este tema de servicio al cliente, pero el tema, digamos, en cuanto a contenido temático, nosotros ya abordamos las temáticas sugeridas por nuestra plataforma. Entonces nos queda libre nuestra clase de la siguiente sesión. Ahí vamos a terminar con este tema del reglamento del aprendiz y también si alcanzamos, pues vamos a ver de pronto reforzar en alguno de los temas en los que ustedes crean conveniente que se necesita reforzar. ¿Listo? Entonces la próxima semana su compañera Natalia se va a comunicar con ustedes para ofrecerles unos temas que son como los temas claves de esta fase de planeación, a ver qué tema de esos ustedes opinen que puede necesitar algún refuerzo, ¿vale? Para que programemos esa sesión con esa temática específica. Entonces los dejo con su compañera Natalia Valencia. Natalia, no sé si quieras o puedas ahí compartir la pantalla o la comparto desde acá. Ah, instructora, le agradecería que la comparta desde ahí, porfa, sí. Listo, permíteme un segundito, yo reviso a ver dónde tengo el archivo. Regálenme un momento, por favor. Listo, chicos, me confirman si están observando la pantalla, por favor. Sí, señora. Listo, entonces los dejo con Natalia. Natalia, 15 minuticos. Listo, instructora. Buenas noches, compañeros.
Esta es una presentación más bien pequeña, pues para tocar como, o sea, el reglamento del aprendiz es demasiado extenso y pues estos son como los punticos que más nos convienen y también que más nos perjudican, ¿cierto? Entonces, pues em, estuve pues haciendo como una pequeña investigación y esos son los punticos que, pues sí, muy importantes para tener en cuenta. Bueno. Este reglamento es del Acuerdo 009 del 2024, en el que se adopta el reglamento del aprendiz SENA y se derogan los acuerdos 7 del 2012, 2 del 2014, 6 del 2023 y 2 del 2024. El objetivo general es fortalecer el conocimiento de los aprendices sobre el reglamento del aprendiz SENA, promoviendo el cumplimiento de nuestros derechos y deberes, la entrega oportuna de evidencia, la responsabilidad académica, disciplinaria y la permanencia exitosa en el proceso de formación profesional integral. Básicamente, el objetivo principal es garantizarnos a nosotros los aprendices una formación integral que se base en el respeto, la responsabilidad, la disciplina y el compromiso con nuestro aprendizaje. Un artículo, aspectos, artículo 28, discúlpenme en un momento. Ay, porque se me bajó. ¿Estás en objetivo? Sí, señora. Bueno, sí, ya vamos para el otro. Nuestros derechos como aprendices, recibir formación profesional integral de calidad, ser tratado con respeto y sin discriminación, conocer oportunamente nuestros resultados de las evaluaciones, recibir orientación y acompañamiento académico, participar en actividades de bienestar y representación estudiantil, acceder a los recursos y ambientes de aprendizaje, presentar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, disfrutar del debido proceso en actuaciones académicas o disciplinarias. Perdón. Nuestros deberes serían, pues, los más importantes: cumplir con las actividades y compromisos de formación, entregar las evidencias en los tiempos establecidos, cosa que la mayoría de nosotros no hemos hecho, asistir puntualmente a las sesiones de formación, respetar a los instructores, compañeros, personal administrativo, cumplir las normas establecidas en el reglamento del aprendiz, cuidar los ambientes, equipos y recursos institucionales, actuar con honestidad, responsabilidad y ética, participar activamente en los procesos de aprendizaje. ¿Qué son las evidencias de aprendizaje? Son pruebas o resultados que permiten demostrar que el aprendiz ha desarrollado las competencias y ha alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos en nuestro programa de formación. Las entregas de evidencias, por ejemplo, o sea, un ejemplo, si por ejemplo yo tenía que entregar un informe el 15 de julio, lo presento una semana después sin justificación. Como consecuencia, pues el instructor puede registrar un incumplimiento y realizarnos seguimiento académico. Vamos a ver. El seguimiento académico es el proceso de acompañamiento que busca detectar y corregir oportunamente las dificultades que tengamos para fortalecer el desempeño y la permanencia en la formación. Los planes de mejoramiento son estrategias y compromisos acordados entre el aprendiz y el instructor para superar dificultades académicas, fortalecer competencias y alcanzar los resultados de aprendizaje pendientes.
El condicionamiento de matrícula es una medida académica y disciplinaria que se aplica a nosotros cuando presentamos incumplimientos reiterados en nuestros deberes, compromisos o normas establecidas en el reglamento del aprendiz. Hay tres artículos que son muy importantes que establecen, o sea, nos muestran la diferencia entre un incumplimiento justificado, un incumplimiento injustificado y la deserción. Esto permite a que el SENA nos realice un seguimiento oportuno y tome medidas correspondientes y que nos garantice pues, la permanencia y el éxito en nuestro aprendizaje. Incumplimiento justificado es el artículo 28. Este se presenta cuando nosotros como aprendices no podemos cumplir con las actividades o las evidencias por causas válidas y debidamente soportadas. Esas causas pueden ser una calamidad doméstica, una hospitalización, eh, un accidente, o sea, y que nosotros podamos presentar ese tipo de soportes ante el SENA para que nos validen pues como el tiempo que estuvimos ausentes, pero todo pues con debidos registros. Los aspectos claves, sí, como estaba comentando, pues debe existir una causa justificable. em, Se puede establecer acuerdos para la normalización de las actividades pendientes. O sea, si nosotros nos ausentamos, tenemos una calamidad, pues la muerte de un familiar, alguien muy allegado, porque pues, digamos, la muerte de un amigo y eso sí no nos da pues como una especie de ese tipo de calamidades, ¿cierto? Pero pues, digamos, como el padre y la madre, ese tipo de calamidades, sí, pues dan pues para podernos ausentar y obviamente entregar pues como el, ¿cómo se llama eso? La, la, la que de función, ¿cómo es? Esa, ese certificado que uno presenta pues cuando se muere un familiar. Cuando estamos enfermos también, pues las incapacidades, cuando hay accidentes, accidente de tránsito, también llevar pues como todo ese debido proceso y en esos aspectos sí es válido que nos ausentemos. El incumplimiento injustificado es del artículo 29. Este ocurre cuando nosotros incumplimos nuestras obligaciones académicas sin una causa válida, sin presentar soportes. Los aspectos clave pues que se presentan para ese son la no entrega de evidencias sin justificación. O sea, si usted, como muchos de nosotros hemos hecho, pues es que a nosotros nos han dado muchas oportunidades, pero la no entrega de evidencias en el momento que, o sea, cumplir con las fechas, cumplir con las, con los parámetros también de las evidencias y no cumplir con ellas es un aspecto clave para, para el incumplimiento injustificado. Las inasistencias también, las inasistencias a las clases, incumplimiento de los compromisos académicos, pues si ya tenía de pronto un plan de mejoramiento y no lo cumplió en ese momento, pues entonces eso también afecta. Las posibles medidas y consecuencias que puede traer el incumplimiento injustificado, un seguimiento académico, planes de mejoramiento, llamados de atención, compromisos académicos, condicionamiento de matrículas, reporte de riesgo de deserción, pérdida de resultados de aprendizaje y la cancelación total también de la matrícula. El artículo 30 de la deserción. Esta corresponde al abandono del proceso de formación por parte de nosotros, pues de cualquiera de nosotros, los aprendices. Los aspectos claves se configura cuando el aprendiz deja de participar en su proceso formativo según las condiciones establecidas por el reglamento.
genera la activación del procedimiento institucional para verificar la situación del aprendiz. Puede conducir a la terminación del proceso de formación si no se logra su reintegro o normalización. La cancelación de matrícula es una sanción que implica la pérdida de condición del aprendiz ENA y la terminación de su proceso de formación cuando incumple gravemente las normas establecidas en el reglamento del aprendiz. Las causales de la cancelación de matrícula son el incumplimiento reiterado de los compromisos académicos, no superar las causas que originaron el condicionamiento de matrícula, faltas graves o gravísimas, fraude académico o falsificación de documentos, agresiones o comportamientos que afectan la convivencia institucional, deserción o abandono injustificado del proceso formativo. Son pues como unas conclusiones. El reglamento del aprendiz es una herramienta fundamental que orienta el comportamiento, los derechos y los deberes de los aprendices durante su proceso de formación. La entrega oportuna y adecuada de las evidencias de aprendizaje es esencial para demostrar el logro de competencias y alcanzar los resultados de aprendizaje. El seguimiento académico y los planes de mejoramiento son estrategias de apoyo que buscan fortalecer el desempeño y la permanencia de los aprendices. El incumplimiento reiterado de las obligaciones académicas y disciplinarias puede generar medidas como el condicionamiento o cancelación de matrícula. El compromiso, la responsabilidad, el respeto y la disciplina son factores claves para culminar exitosamente la formación profesional integral en el seno. Esto Listo, muy sí, bien. Tiempo eso récord. sí. Sí, sí, eso es pues, o sea, el reglamento es demasiado, demasiado extenso, pero sí, esas son partecitas como muy importantes que debemos todos tener muy en cuenta. Sí, chicos, yo me imagino que a ustedes en la socialización de la inducción les debieron haber hecho también esta misma charla sobre el reglamento del aprendiz, pero entonces es importante que tengan en cuenta estos aspectos y siempre que tengan alguna duda, pues lo puedan consultar, ¿no? Consultarlo en caso de alguna duda. De esta presentación de su reglamento del aprendiz, ¿alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda, o bueno, no una duda, un tema por tratar. Sí, cuéntanos. El día anterior, pues estábamos en una clase y yo opiné y hice un comentario hice un comentario relacionado a Abelardo de la Espriella, cuando Ajá. dije que pues el tigre iba a apretar. Y un compañero, voy a revisar la grabación de la clase anterior, y un compañero entonces de forma despectiva se dirigía a mí diciéndome buena huevardo. Entonces yo creo que ese tipo de comentarios entran dentro de este capítulo que estamos tratando con el reglamento del aprendiz. Yo pensé que Buenas el tema no noches. se iba a tratar. Entonces esas faltas de respeto son una de las más importantes que existen porque hay libertad de pensamiento y somos libres en Colombia hasta el momento y no tenemos mordaza para expresarnos. Y eso es lo que nos hace diferentes, libres y felices dentro de un país democrático como el que tenemos. Entonces, ese compañero, yo le voy a pasar la grabación a coordinación académica y quiero que se haga lo propio con él. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Soy yo, John Albert Guerrero. Mucho gusto. Claro que lo hice yo. ¿Por qué? Primero que todo es una clase donde estamos, que es, el título lo dice, gestión contable y financiera. No sé, como usted mismo lo dice, todo el mundo tiene libre de expresamiento. Usted expresó lo suyo y yo le expresé lo mío como libre. Aunque Pero yo le usted fue el que expresé con inició el respeto, tema. compañero, sin Sí, señor. ofenderlo. Así que, ya Sea sabe. como sea, pero usted inició el tema. Y si usted inicia el tema, tiene que aguantarse. ¿No cree? Bueno, chicos, con respecto a Como esto, usted diga, compañero. Como usted diga, compañero. Si usted cree que es la forma de dirigirse a una persona, de huevardo porque piensa diferente a usted, está usted en lo correcto. Yo haré lo pertinente.
así como he presentar la conseguido queja, por compañero. medio de los Igual documentos manera, que presento para todos los compañeros, como el tema del siglo y lo demás, también voy a conseguir que tú aprendas a tratar independientemente de que yo esté en un tema totalmente aparte al que se está formando en la clase como tal o en la sección. Lo es que que te, por eso claramente, esperé al compañero, final de estamos la en una clase, clase espero al de final de la clase contabilidad y para opinar. finanzas. Yo espero al Si final usted de la quiere un grupo clase de para recocha, hacer a mi muchos compañeros opinión. no le van a gustar, a nadie. Y todos estamos metidos Por, tanto en el tema de contabilidad y finanzas que a nosotros no nos importa la política. Disculpen. por eso Yo yo no sé si espero al algunos final de la compañeros están de clase, acuerdo. la profesora dice, ya terminé con la sesión de hoy. ¿Alguien tiene algún comentario para hacer? Como lo acaba de hacer. El que sabe escuchar, sabe entender. Entonces, si yo no puedo expresar y le dije, hice un comentario relacionado al beneficio que vienen con relación al nuevo gobierno y al SENA. Si a usted no le parece, usted tiene que aprender a respetar. Simplemente tiene que decir, no me parece lo que se está comentando, me puedo retirar de la clase, profesora, Bien porque dicho, creo que ya terminamos compañero. y listo, y se retira, pero no tratar mal o como a usted le parece o como lo tratan en su casa a las demás Yo no personas. lo traté en ningún momento Simplemente eso. mal, Sí, claro, me nada diste mal. cuevardo. Ninguna dije una palabra Me fea. diste cuevardo y eso Cuevardo, es una como todo despectivo un porque tiene hombre. relación a las cuevas, no sé si a las tuyas Si o a las usted se mías, pero entonces, identificó con eso, es problema suyo. Y qué pena, profesora, discúlpeme con ustedes bueno, y ya Tranquilos, con mis sabes que te voy a compañeros. pasar lo pertinente y voy a hacer que Claro, con gusto coordinación lo puedo académica hacer. pues trabaje como le toca. Buenas Hágale, noches, mi compañero. profesora. chicos, tranquilos. Miren, por política y por religión no vale la pena pelear. En este país somos libres de expresar lo que queremos, lo que sentimos. Entonces, por favor, pasen nuestros corazones. Muy bien, chicos. Entonces, si tenemos alguna otra observación, de acuerdo a nuestro reglamento del aprendiz, con gusto estaremos atentos. No olviden que su compañera Natalia se va a comunicar con ustedes para definir el tema a tratar en nuestra siguiente sesión, que es como un refuerzo. ¿Listo? Entonces, piensen bien cuál podría ser ese tema que necesita refuerzo para que ocupemos esa hora de forma muy productiva. ¿Listo? No se les olvide que estamos en cierre de fase. Nuestra fase termina más o menos, si no estoy mal, ahí me corrigen, el 13 de julio, ¿cierto? Entonces tenemos que tener todas las evidencias enviadas y aprobadas mucho antes de esa fecha, porque hay que hacer todos los procesos pertinentes al cierre de la fase. Se acaba nuestra fase de planeación y seguimos con la fase de ejecución. Entonces ahí vamos a ver unos temas ya más avanzados, ¿no? Tenemos que tener todas las evidencias. El que no tenga todas las evidencias, todas, absolutamente todas, no puede pasar a la siguiente fase. ¿Listo? Entonces, quienes tengan inconvenientes con calificaciones, que ustedes hayan entregado evidencias y no les hayan calificado, me mandan un correo electrónico con la evidencia de que ustedes lo enviaron y la fecha en la que lo enviaron. ¿Listo? Y el docente al que corresponde para yo dirigirle al docente a ver cómo gestionamos esa calificación. ¿Listo? Si ustedes deben evidencias y no aprovecharon las oportunidades del fin de semana pasado y del anterior, que fue cuando abrimos las evidencias, deben comunicarse directamente con el instructor, ¿sí? Comunicarle por qué no se subió o qué pasó para que les dé la oportunidad de subir la evidencia que tengan pendiente. ¿Listo? En cuanto a las mías, yo no he terminado de calificar. No he terminado de calificar todavía las últimas dos evidencias y obviamente pues las que entregaron este fin de semana tampoco he terminado de calificar. Una vez tenga esas calificaciones, les voy a compartir el reporte completo ya de calificaciones para que ustedes miren si les hace falta alguna evidencia. Listo, chicos, por favor, muy pendientes de eso porque ya no hay tiempo, se acabó esta fase y no hay más oportunidades para abrir evidencias. ¿Listo? Entonces, les recomiendo mucho juicio con eso. Cualquier Profe, duda buenas o cualquier noches. cosa que necesiten, entonces me comunican. Muy buenas noches, Profe, Estela, buenas cuéntanos. noches. ¿Qué actividad hay para este domingo? Nuestra próxima evidencia es un